Queridos amigos, hoy nos acompaña Vladimir Petit Medina, académico, consultor, conferencista, exdiputado venezolano radicado en Panamá, doctor en ciencias sociales con formación en liderazgo, administración pública y estrategia. Ha dedicado gran parte de su vida a la educación superior y al análisis profundo de las instituciones y del poder en Venezuela. Fue fundador del Instituto Universitario de Gerencia y Tecnología de Caracas y actualmente desarrolla proyectos académicos y consultorías en Panamá, El Salvador y Estados Unidos. Desde las aulas de doctorado en varias universidades de Latinoamérica hasta programas de formación de líderes e incluso de privados de libertad en El Salvador. Su carrera ha sido diversa, pero constante en un eje: entender cómo se construye y se transforma el poder. Nunca ha dejado de estudiar al ejército venezolano, su evolución, su rol político y su relación con el Estado, como parte de distintos think tanks y análisis estratégico. Le sigue el rastro a la transformación de la Fuerza Armada y a lo que, en su opinión, debe hacerse en Venezuela para que pueda reconstruirse. Bienvenido, Vladimir. ¿Cómo estás? Te faltó una sola cosa, Enrique Fernando, para hacer honor a la verdad. Viejísimo amigo tuyo. Eso es verdad. Y yo te debo decir, cuando me dices esto, que un gran amigo tuyo, porque seguimos siendo jóvenes y aportando todo lo que podemos, ¿verdad? Así es, así es. ¿Cómo estás? Vale, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Bueno, el exilio cambia muchas cosas, ¿no? Yo en el año 98 decidí dejar la política, motu propio. No esperé que la política me dejara a mí, yo dejé la política. Y en el año 98 creé institución educativa que fue de alguna forma una de mis grandes pasiones siempre. Y me dediqué pues a la consultoría, al trabajo privado, etcétera. Nunca dejé de accionar y ayudar a mis amigos, entre ellos a María Corina, ¿no? Y después vino el exilio a partir del año 2017. Lamentablemente tengo 2 órdenes de aprehensión activa. O sea, estás hablando, estás interactuando con un peligroso terrorista internacional, traidor a la patria, apátrida y todo eso. ¿Y quién puede creer pues que yo caigo en una cosa de esa? Bueno, Pero en todo el un caso, perseguido político, entonces. es un perseguido político, tuve que marchar al exilio definitivo y tengo 7 años, 8 meses, 15 días y 8 horas fuera de Venezuela. Oye, o Con sea que mucho estás dolor. contando el momento en que regreses, entonces. Tengo la maleta hecha. Esta vez, esta vez es. Gracias a Dios. Sí, señor. Y allá te esperaré. Cuéntame, mira, gracias, así, allá nos veremos seguro. Cuéntame una Seguro. cosa, me ha parecido muy interesante todo lo que vienes haciendo en el campo educativo, sobre todo en el campo del emprendimiento, del liderazgo, que creo que es un área en donde coincidimos, nos atrae mucho lo que significa este tema, y también que el mundo necesita más gente que asuma responsabilidades para poder hacer de este mundo un mundo mejor. Y al mismo Sí. tiempo he visto, y me ha llamado la atención, el hecho de que en este momento estás asesorando al gobierno de El Salvador para ver cómo contribuyes a que aquellos que están privados de libertad puedan transformar su vida y ser ciudadanos de bien. Cuéntanos esa experiencia. Oye, Enrique, una sola precisión, pero déjame decirte que la voy a hacer con mucho cariño, evidentemente. Te quiero decir algo. Mi organización ha formado más de 70.000 latinoamericanos en 8 países de América Latina. Hemos formado gente en liderazgo y en emprendimiento. Tenemos el récord en emprendimiento, tenemos 4 cátedras UNESCO,
la verdad que es algo sumamente reconfortante cuando tú echas la mirada atrás y ves todo lo que hemos hecho y las cosas importantes que hemos logrado cometer. Pero el programa de responsabilidad social, de los muchos que hemos llevado, que más amor nos ha dado, pero el que más cerca nos ha puesto de Dios, es el programa de emprendedores Río Grande. Te voy a explicar. Una empresa muy grande llamada Río Grande, de un salvadoreño que descubrió, fue precursor de los mercados multiétnicos y de los mercados nostálgicos, llevando durante la guerra civil productos del Salvador a vendérselo a los salvadoreños en Estados Unidos. Ese señor después puede regresar a El Salvador, después de la guerra, finalizar la guerra civil, crea su empresa allá para producir los productos nostálgicos que se vende a la comunidad salvadoreña en Estados Unidos. Entonces, ese señor, un día, por problemas, pues, vamos a decírtelo, conyugales, termina preso. Y Imagínate. preso, y Ujú. preso, los presos lo cobijan porque saben que es uno de los grandes industriales del país y él cuando sale de ahí me llama y me dice, coño, Vladimir, es que tenemos que hacer algo por estos presos. Entonces nació el programa de Emprendedores Río Grande como una forma de ayudar al gobierno de Bukele a evitar el único problema o la única arista de su política de seguridad ciudadana, que era que seguía siendo en los niveles de reincidencia muy altos. Es decir, que Ujú. la gente a la salida de la cárcel se volvía a delinquir. Y nosotros, la empresa privada, pues esta gente le ofrece ayudar a que los presos que estaban a punto de salir recibieran formación en emprendimiento para que pudiesen tener autoempleo, ya que nadie los iba a emplear. Y así nació el programa de Emprendedores Río Grande, una gran ilusión. En su primer año hubo 700 egresados, fue una explosión, pero ¿por qué yo te digo que es la vez que hemos estado más cerca de Dios? La gente de Río Grande son gente creyente, son cristianos creyentes. Y nosotros entrábamos con la iglesia cristiana de ellos, que es la Alianza Intercontinental que fundó el abuelo, el padre de uno del dueño pues, de la empresa. Entonces, cuando entrábamos ahí, resulta, chicos, que entramos, estábamos con, la primera vez fue 100 presos de alta peligrosidad y nosotros vemos que los tipos trancan, los vigilantes trancan la cosa y se van. Y quedamos nosotros solos, los voluntarios, los facilitadores y los dueños, los jefes del programa, solitos. No seríamos 8 personas con 100 presos de alta peligrosidad. Ah, Lo curioso es imagínate. que cuando salimos, el pastor David nos pregunta, ¿alguno de ustedes tuvo miedo en algún momento? Y caigo yo en cuenta que la verdad que nunca, nunca. Y estuvimos ahí trabajando, pero tranquilamente, y fue algo, como yo digo, fue algo mágico, porque yo sentí no solamente que estábamos haciendo algo bueno por El Salvador, bueno por el gobierno Bukele, sino que estábamos haciendo algo encomiable por la fe. Y creo que es la vez que he estado más cerca de Dios en mi vida. Qué interesante. Ahora, dime una cosa. eh, ¿qué, qué les enseñaste, qué les enseñabas en ese momento? Porque Eh, emprendimiento es muy grande la idea. no, ¿Cómo es más o menos? sencillo. ¿Ah? Sencillo, una forma concreta de salir de ahí con una idea de negocio Ok, y poderla ejecutar. Entonces, fíjate, la heredera del grupo Río Grande, además ideó una cosa fenomenal, que era esto, una especie de bolsa de trabajo, en la cual la persona salía, se hacía un compromiso, se le daba una remesa de productos Río Grande, ellos la vendían, pagaban la remesa y habían comenzado su propio negocio. ah, ok. Entonces, permanentemente comenzaban ellos a vender y a pagar, pues. Entonces, así era una forma de autoempleo, se hizo un mecanismo de autoempleo increíble y se logró un avance fenomenal. Nuevamente, te digo, creo que uno de los programas más hermosos
que nosotros hemos ejecutado, uno de los programas más riesgosos también, pero de las cosas fenomenales que hemos hecho en nuestra vida. Y Oye, creo que pero nos va a merecer pronto un premio internacional. no, y Dios quiera que lo tengas, porque eso es algo que hay que repetirlo, no solamente que se haga en El Salvador, sino hay que hacerlo en muchas partes, entre ellos en Venezuela. Claro, pero imagínate tú detener al tren de Aragua. Mira, aquí entrenó. El sistema carcelario de Bukele es tremendo. Evidentemente, nosotros no trabajamos con las maras. Trabajamos con la población femenina a punto de salir en varios de los penales que tienen ellos destinados a eso. Y trabajamos con la población masculina también a punto de salir, pero con unos niveles de peligrosidad bien altos. Sin embargo, no eran mareros ni nada por el estilo. Y eso nos permitió tener un acceso grande al sistema carcelario de Bukele, que es encomiable. Nada más para que tú tengas idea. Nosotros tenemos años en esto, en El Salvador, tenemos 7 años trabajando en El Salvador denodadamente, y te puedo decir que yo nunca me he podido acercar a la famosa cárcel que hizo Bukele, o sea, no he podido estar sino a 2 kilómetros de distancia, porque está todo tomado. Sin embargo, el penal de Santana, donde hemos trabajado, y Salco, que son penales famosos, digamos, tienen un régimen más liberal. Pero el de los mareros es increíble. Ahora, yo viví de primera mano el de tener la sensación de que estaba en una guerra civil, como las calles en Venezuela, y de repente ir viendo cómo la gente podía salir a la calle, la gente podía usar sus relojes, los comerciantes no tenían que pagar vacunas, y así cambió la estructura de un país, y hoy es uno de los países más seguros, yo no digo de la América Latina, del mundo. Y eso, increíblemente, Nayib Bukele tuvo que librar una lucha, una guerra importante, y la ganó. Fíjate la diferencia con México. En México decidieron primero luchar esa guerra, lo hicieron mal. Entonces después desistieron y pasaron a abrazos y no balazos. Y mira ahora cómo está México. Incluso en jaque el Mundial de Fútbol por la inseguridad y porque están desatados los narcos. Mientras que Bukele fue adelante, y en estos días Bukele dio una declaración que ojalá los venezolanos, y particularmente los que van a manejar la transición, la escuchen con toda claridad y que retumbe bien en sus oídos. Él dijo, miren, si el Estado se dispone a librar una guerra y lo hace con sabiduría, con experticia política y con buen análisis, no hay manera de que la pierda. Y eso es verdad. No, sin Eso es duda, verdad. sin Eso duda. es verdad. Tú fuiste mandatario, tú sabes lo que es eso y sabes que el poder bien utilizado genera una ola de confianza inocultable, que además cascadea hacia abajo y producto de eso hace que la gente se envalentone, tome nuevas actitudes y además genera una cultura del ejemplo, que es lo que hemos perdido fundamentalmente en Venezuela. Bueno, has tocado un tema que es demasiado importante y es que cuando hablamos de liderazgo, el primer liderazgo en un país o en una empresa es su presidente o su gobernador o su alcalde. Y si estos no están dando el ejemplo, entonces la población emula lo que está viendo en esa cabeza. Entonces no Sí, importa si el fíjate, mandatario o el presidente es joven o es mayor, de todas maneras es como el papá de ese pueblo o de esa empresa. Y si no da el muy ejemplo, bien. y si no da el ejemplo, estamos mal. Fíjate, yo tuve un profesor, Gary Orren, en la escuela Kennedy, uno de los tipos más importantes en las campañas de Bill Clinton, que fue profesor mío de persuasión y decía, mire, no hay nada más potente que el principio de autoridad que el de persuasión. Entonces, y él decía, y el principio de autoridad nadie lo puede ejercer de forma más clave, crucial, repetitiva y además generalizado
que un presidente de la República. Entonces el ejemplo entra, así como en la familia entra por el padre y la madre, en la República entra por el padre de la República, que es el presidente. Y ahí la gente comienza a plantearse, si el presidente tiene esta actitud, qué bueno sería imitarlo. O si el presidente tiene esta actitud, ¿por qué yo no la voy a tener? Y así se propaga y se convierte en otro principio persuasivo tremendo, que es el principio de conformidad social, que se traduce en, si todos tienen este comportamiento, ¿cómo yo no lo voy a tener? Es verdad. Entonces, allí es la importancia de ejercer el modelaje. Y eso se perdió en la República de Venezuela. O mejor, el modelo que se sigue o el modelo que se muestra es el del abusador, el pendenciero, el ladrón, el corrupto, el que se mofa de todo el mundo, que se pasa los derechos humanos por donde le da la gana y el que es absolutamente impune. Entonces, cuando tú tienes ese ejemplo, ¿cómo le vas a exigir a la gente que no? ¿Me sigue? Sí, sí, desde luego. En vez de ser el ejemplo, si todo sí, ¿cómo yo no voy a actuar como un presidente bueno? El ejemplo pasa a ser negativo. Entonces, si nadie respeta la ley, ¿por qué yo la voy a respetar? Si a nadie lo han castigado, ¿por qué me van a castigar a mí? Y eso te explica exactamente la conducta de la gran mayoría del chavismo venezolano. Sin duda. Y esa experiencia que te ha dado todos estos años, 70.000 graduados en emprendimiento, realmente tienes, nos pudieras compartir herramientas, porque este programa, que luego vamos a tocar temas demasiado importantes sobre Venezuela, quisiera que compartieras con nuestra audiencia las herramientas que consideras más importantes en una época de la humanidad en donde la gente se está reinventando más. Unos son por razones migratorias e ideológicas, otros son por razones tecnológicas, porque la tecnología está desplazando tantos puestos de trabajo. Otra razón es porque estamos viviendo en el siglo de la longevidad y la gente, cuando vive más años, se tiene que reinventar más veces. Y un cuarto elemento es que cada día me consigo más personas que realizan oficios que no están sintiendo pasión por lo que hacen y quisieran hacer aquello a lo cual ellos sienten pasión. Yo voy a compartir contigo, Enrique Fernando, después de haber pasado por 8 países formando gente en emprendimiento, mis 5 hallazgos, digamos, mis 5, voy a llamarla leyes. ¿Ok? La primera, fíjate, Enrique, yo cuando estoy enseñando o cuando estamos enseñando nosotros, pues somos una organización grande, siempre pregunto, miren, ¿quién es el peor enemigo del emprendimiento? Entonces, normalmente la gente me dice la falta de dinero. Ah, sí, ven acá, sí, pasa adelante. Sí. Y le saco mi cartera y le digo, mira, imagínate que aquí hay $10,000. Los vamos a invertir en tu negocio. Y le extiendo la mano y le pongo la cartera. Y le digo, ajá, te voy a dar 2 minutos para que me definas tu negocio. Y lo pongo a una especie de elevator pitch. Entonces comienzo, pum, le doy el reloj, ajá, tal cosa, tal. No, ¿cuál es tu cliente? ¿Cuál es tu negocio? Sí. ¿Cuánto esperas ganar en el primer año? Ajá. ¿Cuánto tal cosa? ¿Cuánto tal? Cuando la gente se ve normalmente avasallada porque no ha trabajado bien la idea, pasan los 2 minutos, le digo, ahora volteate y le pregunto a todo el público que esté allí en nuestra aula, le pregunto, mire, ¿quién de ustedes invertiría dinero en este proyecto? Normalmente nadie, si el tipo ha fallado. Entonces le digo, devuélveme el dinero y tal. Y le digo, ajá, sigue pensando que el problema es el dinero. Entonces, ley número 1, el problema nunca es el dinero. El problema es tener una idea potente de negocio. Y tener una idea potente de negocio aplica tanto para el emprendedor popular como para el emprendedor de las startups. Si tú no tienes la idea clara, ¿okay?, más bien te conviertes en un peligro social. ¿Por qué? Porque el 95% de los emprendimientos están condenados al fracaso. Y si tú vas a engrosar
o a empeorar, ese porcentaje es mejor que no emprenda. Entonces, primera ley. El Idea problema nunca es el potente. dinero. La idea potente. Muy bien. Segundo, la gran mayoría de los gobiernos clientelares todavía en su pensamiento creen que lo que hace falta es dar capital semilla. Segunda ley, dar capital semilla es perder el dinero. Lo que te estoy diciendo es gravísimo. Pero en los países en donde las instituciones privadas o públicas dan capital semilla, la capacidad de influir y el impacto social es mínimo. Mínimo. ¿Por qué? Porque curiosamente estamos en América Latina, pero también pasa en la India y pasa en Bangladesh. Cuando la gente recibe dinero, increíblemente les pasa de todo. Se enferman los familiares, se les cae la casa, y se fue el dinero. Lo malgasta. Lo malgasta. Nunca termina el dinero de concretarse. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La tendencia moderna es no dar capital semilla. Luego, no dar capital para emprendimientos populares que van a nacer. Lo que estamos haciendo es preferible dar fondos no reembolsables para ampliar negocios ya existentes. Me voy a explicar. Si usted tiene un negocio y ya tiene un año haciendo su negocio, usted sabe por qué pata coge a su negocio. Y si el negocio va exitoso, usted necesita crecer. El banco no le va a prestar porque es muy pequeño. Luego, hay fondos sociales que prefieren darte lo que tú necesitas. A ver, ¿qué necesitas tú? Yo necesito $10,000. No te vamos a dar los $10,000. Ahora, vamos a poner en un plan de negocio qué es lo que tú necesitas. Entonces, yo necesito 2 neveras, necesito un quemador, necesito una cocina y tal. Ok, te vamos a dar la nevera, la cocina, el quemador. No me lo debes. Lo único es que el negocio cuando en 3 meses, si no te lo quito, en las condiciones que sea. El 99% de los negocios bajo este régimen progresan. Prosperan. Segunda ley, entonces, capital semilla, una locura. Nada de eso. Ya eso es pasado. ¿Ok? Tercera ley, no hay negocio que prospere si no tiene un plan de negocio bien hecho. No hay. Mentira. Sea mentira. No, que yo, como vaya viniendo, vaya bien, vamos viendo. 95%. Con esa filosofía está el 95% de los negocios que fracasan antes de los 2 primeros años. ¿Ok? Entonces, la tercera ley es... El plan de negocio. Muy bien. Sin plan de negocio, olvídate, ni lo intentes. La cuarta ley. Si tú vas a hacer el emprendimiento popular para solucionarle el problema a tu familia, vas a quebrar. ¿Me sigue? Sí. Entonces la gente piensa, no, yo voy a hacer este negocio para contratar a mi hijo. No, señor. El recurso humano que ha servido de aseguramiento al éxito a los emprendimientos populares modernos en América Latina es aquel que se ha hecho con lógica. Primero, se contrata quien un perfil del empleo demanda. Y segundo, aún con la gente más conocida, se emplea mediante una entrevista de trabajo. Si no, no. ¿Y quién es el peor negocio que pueden hacer? Bueno, mira, la experiencia, y cada vez que digo esto, sobre todo las señoras mayores me quieren matar, pero el peor negocio es los negocios en los cuales esposo y esposa están, padres e hijos están, hermanos y hermanas están. ¿Por qué? Porque allí normalmente no llegaron por competencias, no llegaron para llenar o hacer match con un perfil, sino que llegaron para tratar de arreglar un problema familiar. La gran mayoría de esos negocios fracasan. Entonces me dirán, pero las empresas familiares tienen suerte. Normalmente las empresas familiares que comienzan bien y que comienzan bajo esquemas serios, después que fructifican y han agarrado su propia vida, pueden llenarlo a través de los descendientes, las nuevas generaciones, etcétera, sin problema.
Entonces, la cuarta ley es, ¿cuál es la cuarta ley? La cuarta ley es, Bueno, que todo el mundo tiene que entrar porque realmente se necesita, es mérito. muy bien, mérito. Y hay una quinta ley que es tremendamente clara. Si usted no conoce a su cliente bien, no sabe qué tiene para venderle, no tiene idea de dónde venderle, ni tiene idea de qué manera presentarle lo que le quiere vender. Entonces, lo más importante a la hora de tomar campo en la producción y en la venta de algo es conocer a tu cliente. Te voy a dar un ejemplo, increíble. Tú sabes que a nivel mundial hay las damas tienen un amor por la ropa interior importante. La gran mayoría sexy y tal. Entonces hay el gran monstruo mundial de la ropa interior en ventas online es Victoria's Secret. Ujú. Luego comenzó un grupo de gente importante en Europa, en el Reino Unido y ya a nivel mundial a producir una ropa interior de buena calidad, pero con un elemento interesante. Mientras que Victoria's Secret, por ejemplo, los hilos dentales nada más lo producía hasta L, ellos comenzaron a producir hilos dentales 2XL, 3XL. Es decir, ellos se dieron cuenta de que incluso las personas robustas, las mujeres robustas, querían aparecer sexy. Y entonces comenzaron a contratar tres tipos de modelos. Una modelo esbelta, espectacular. Una modelo deportiva, luego fitness. Y una modelo pasada de peso, pero agradable. ¿Cuál no será la sorpresa? Pues que es la segunda gran vendedora de ropa interior en el mundo y progresando a paso agigantado. La gente se ve reflejada en ello, explotan un principio de persuasión que se llama liking, pero la pregunta es, ¿por qué hicieron eso? Y la respuesta es elemental, porque conocían a sus clientes y sabían que había una gran cantidad de clientes que quedaban por fuera de la ecuación y a esos clientes le consiguieron satisfacción. Entonces, Interesante, mira, vale. es mucho, pero eso se aprende en el campo. Eso se aprende, Déjame repetir los cinco. La primera tiene que hágale, tener una idea potente. potente. La segunda tiene que ser que el fondo no sea un fondo semilla, sino que sea un fondo para ampliar el negocio en sí. Muy bien. Cero capital semilla. La tercera es que tengas un plan de negocio que yo le llamo un sistema. No es que Está mientras bien. vamos yendo, vamos viendo, o mientras vas viniendo, vamos viendo, sino es un sistema que tú vas aplicando de manera rutinaria, constante y que te va produciendo resultados, ¿no? Para ahí, que esto lo vas a entender tú bien, que además sabes de negocio. Ve bien, bien. Además de que es un sistema, hay algo comprobado. Solo si tú tienes la capacidad de imaginar tu negocio y el cash flow de tu negocio, vas a saber cómo cuidar tu negocio. ¿Me sigue? Sí, sí, Por eso el sí. plan de negocio es tan importante. Sigamos. La Bu- cuarta ley, Bueno, la cuarta ley es, eh, bueno, yo puse no familia, es decir, la gente que entre tienes que entrevistarla y realmente sean personas que las necesita el negocio, vamos a no, poner, vamos a poner de dale. esta manera para que la gente no nos castigue, sobre todo las mujeres, las mujeres adultas, las Ajá. adultas mayores. Dice, vamos a ponerlo de esta manera. El sistema de reclutamiento y selección tiene que ser profesional. Ujú. No para solucionar un problema a la familia. ¿Ok? De acuerdo, de acuerdo. Ok. Y la quinta ley, Y la quinta, yo la puse como conoce tu nicho de mercado. muy bien. Tu mercado ¿Hacia dónde objetivo, vas? tu mercado meta, como lo quieras llamar. Ujú. Ese nicho, ese mercado, ese cliente es el que te va a hacer grande. Te voy Bueno, a, te voy a, ajá. te voy Bueno, a, lo te que voy quería a, decirle a nuestra audiencia es que tomen nota porque estamos hablando con Vladimir Petit, quizás uno de los latinoamericanos que más conoce sobre emprendimiento. Y gracias.
No, tú sabes que es así porque es impresionante haber formado 70.000 emprendedores y yo me siento orgulloso de haberte conocido cuando comenzaste y ver todo ese desarrollo. Entonces, Y yo me siento orgulloso no solamente de tu amistad, sino de tu ejecutoria política. Pero ahora ponme atención, ponme ajá, atención. dímelo. Te voy a dar un ejemplo importantísimo. Fíjate, a tu programa lo va a ver gente en todos lados, pero le voy a dar un ejemplo. El mercado, hay un mercado que se llama mercado étnico. El mercado étnico está mal denominado, pero es el mercado de las nacionalidades. Por ejemplo, conseguir queso paisa en una refrigeradora en Panamá es posible porque ellos están atendiendo el mercado étnico. ¿Quién compra el queso paisa? El venezolano. Sin Va y lo duda. compra. Y entonces, el emparentado con el venezolano le va cogiendo tal, y el esposo de la venezolana, y la esposa del venezolano, y así van, ¿no? Y va creciendo la cosa. Entonces usted consigue queso paisa en distintas partes del mundo. Ahora bien, ese mercado étnico, ¿verdad? Se disemina por todos lados. El problema es conseguirlo. Te voy a dar el ejemplo de Río Grande. Río Grande vende, produce en El Salvador y vende a los salvadoreños en Estados Unidos. Ahora es que se está introduciendo en El Salvador. Pero tiene 40 años vendiéndole a los Estados Unidos, produciendo en El Salvador. ¿Estamos? Entonces, ¿quién lo compra? Tú ves, sobre todo en Washington, D.C., el tipo detectó que en la parte de Maryland es donde más salvadoreños vivían en poco espacio. Se buscó los anaqueles y tal, y fue el primer tipo que creó un mercado étnico sobre la base de que fue y convenció a Walmart que le diera un espacio para salvadoreños y le dieron un pasillo. El tipo lo inundó de productos salvadoreños. Tamales, rigua, tal, crema, queso fresco, todo. Ahora mira tú esto. Es una empresa que vende 300 millones de dólares al año. Atención. Pero Imagínate. además acaba de comprar una fábrica de queso que estaba quebrada en Ohio, en donde sus trabajadores son Amish. El salvadoreño que es de San Miguel. Y ahí produce, adivina, queso fresco salvadoreño. Entonces, para que tú veas, no, en un mundo donde no hay frontera, si usted está claro de cuál es su cliente, go get it. Vaya a buscarlo. Y vaya a buscarlo donde esté. Qué Mira, interesante. te voy a otro ejemplo, Enrique Ajá, Fernando. dame otro ejemplo. Yo ayer, o sea, antier, veníamos para el interior de Panamá. Yo me encuentro ahorita en Santiago de Veraguas. Y mañana voy a entrarle a la comarca Nove. Pero ayer antier, yo estaba muy contento porque entré en una panadería que nosotros vamos mucho, Nito y yo. ¿Y cuándo será mi sorpresa? Conseguí, chico, el chocolate Carré y conseguí la chupeta Bolibomba. Chacho, ¿cuánto hay aquí? Sí, no, tal, me llevé 30 chupetas. Bueno, Ajá. entonces como estamos trabajando en emprendimiento aquí para la gente de First Quantum, que es Cobre, emprende, entonces yo le reparto hoy a varias personas y tal, y sale una señora y me dice, mire doctor, sí, esto igualito a mi niñez, pero una señora panameña, y se le salen las lágrimas, dice, yo viví 25 años en Venezuela No me digas. porque mi papá fue exiliado. Y esto era con lo que yo todos los recreos de mi vida Qué me acuerdo belleza. haber disfrutado. Entonces, mira, la simbología es muy grande. Yo te puedo decir, Enrique Fernando, la mejor cachapa que yo me he comido en mi vida, me la he comido en Pachapa, en Panamá. Yo te puedo decir que una de las mejores arepas que yo me he comido en mi vida, me la como en Arepadicto. Yo te puedo decir que de los mejores sancochos cruzados que yo me he comido en mi vida, me lo he comido en Arepa Factory, en la arepería. O sea, los venezolanos Estamos por es la todos mejor lados. demostración, es la mejor demostración del mercado étnico con productos nostálgicos. No, está muy bueno el ejemplo. Ahora,
fíjate tú, eh, ahora nos toca pensar en cómo reconstruir Venezuela. Uy, ¿Cómo eso hacemos está. ese emprendimiento? Y tú tienes una, una fijación, una dedicación que me parece muy importante de cómo podemos reconstruir a Venezuela, pero con una fuerza armada que realmente cuide la soberanía del país y garantice que se respete la Constitución. ¿Nos puedes Mm, hablar de ello? Porque tú has hecho claro, muchos estudios sobre este particular. claro, claro. Mira, primero, a todo el público, este señor y yo fuimos diputados juntos. Además de grandes amigos de muchos años, fuimos diputados juntos, conversábamos mucho, nos veíamos mucho, etcétera y tal, después salió el pollo gobernador y tal, y lo perdimos para el Congreso, y después yo me fui del Congreso, es la verdad. Pero en el año, recuérdate que yo fui el que capitaneé las acciones para la eliminación de la recluta, pero en mi primer periodo como diputado, yo fui miembro de la Comisión de Defensa y el partido me habilitó para eso, COPEI entonces, para que yo luchara contra la recluta. Casi me matan, casi me sacan es a mí, porque los militares eran la Fuerza Armada intocable en esa época por razones distintas a las que son ahora. Entonces yo aprendí a estudiar mucho la cuestión militar. Años después me tocó hacer mi doctorado y mi objeto de estudio fueron los militares y salió el libro Chávez y la perversión del ejército, que fue un éxito de venta, fue un éxito en Amazon, pero me granjeó un carcelazo y el hecho de que me dijeran, me declararan apátrida y cada vez que había un problema militar me iban a buscar porque querían que yo dijera con quién hice el libro y quiénes fueron las 14 personas cuya identidad todavía guardo, que me ayudaron a hacer el libro. Entonces, digamos que es un objeto de estudio que yo conozco bien. Con respecto a tu pregunta, yo quiero decirle a la gente con mucho cariño, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esa que instaló Chávez, que hizo Chávez a su imagen y semejanza, no es parte del problema venezolano, es el problema. No reformar la Fuerza Armada Nacional implica que en poco tiempo podríamos tener de regreso al chavismo por la vía de un nuevo Chávez. Y eso es lo que yo no me puedo permitir después de 8 años de exilio. No me puedo permitir, después de haber estado mi familia separada de la manera que está separada, no me lo puedo permitir sin luchar. Y por eso he comenzado una cruzada en la cual propugno o propulso 5 medidas. La primera, el ministro y los más altos cargos del Ministerio de la Defensa tienen que ser civiles. Yo no tengo ningún interés en esos cargos, ninguno. De hecho, yo no quiero regresar al servicio público nunca más. Yo quiero seguir en mi academia y quiero seguir en mi gerencia y quiero seguir en mi empresa. Pero no quiero que mis nietos, que les ha tocado vivir separados de nosotros, de sus abuelos, por esto, vuelvan a repetir este esquema ya cuando sean padres. Y no quiero que mis bisnietos pasen por el peligro de que aparezca un nuevo Chávez. Entonces, el primer punto es que la única vota que tiene que existir en el país es la vota civil. Tú me preguntarás por qué hago tanto énfasis en esto. Primero, los países de mayor desarrollo mundial han logrado someter el espíritu levantisco de quienes cargan las armas de la República sobre la base de que ellos son unos servidores como cualquier otro, pero del poder civil, de la gente. Y los mejores ejércitos del mundo están capitaneados por ministerios de la defensa en manos de los civiles. Llámese Estados Unidos, llámese Japón, llámese Alemania,
llámese Francia, lo que ustedes quieran. Los países del primer mundo, así es. Entonces, lo primero es poder civil. Lo segundo es que necesitamos un ejército diametralmente distinto al que existe. El que existe es pretoriano, es el partido político del chavismo, es el aseguramiento de la permanencia en el poder chavista. Y nosotros no podemos volver a eso. Luego yo propongo, y un grupo de gente lo hemos elaborado, un esquema altísimamente profesional con un ejército pequeño donde no haya 2085 generales, es decir, un general por cada 50 soldados, sino que haya un número de generales muy pequeño, que sean ejemplares, generales y almirantes, que sean ejemplares y que respete un ratio parecido al del ejército americano y al de Israel, que es un general cada 1.500 efectivos. Pero además necesitamos un ejército que no se forme en una academia militar donde hay 6 materias de chavismo, pensamiento de Chávez, el pensamiento latinoamericano, el pensamiento de los aliados ¿cómo se llama? Iraníes o del mundo árabe, ni nada por el estilo, sino que sea lo más parecido a West Point que podamos tener. Entonces, segunda medida es, digamos, propender hacia un ejército eminentemente profesional, altamente tecnificado. Lo tercero es que no pueden seguir votando. Ningún derecho político electoral puede tener. Ustedes me preguntaban, ¿pero por qué? Porque en los países del primer mundo lo hay. Cuando haya pasado y hayamos retomado la senda del primer mundo, lo haremos. Pero esto no sirvió sino para perversión. La mejor demostración es que votan, se sienten parte de un protagonismo político, partidista, y lo hemos sufrido en carne propia. Mientras eso se corrige, habrá que corregir ese asunto. Lo cuarto es que yo sí creo en la necesidad de tener buenos ejemplos en casa. Y por eso el ejército, un ejército sin faena, es un ejército ocioso y normalmente que propende a cosas distintas a su propio cometido. Me voy a explicar. Curiosamente, tanto Napoleón como De Gaulle decían que el soldado más leal es el que llega agotado a su barraca al final del día. El que no está agotado de faena militar, ¿okay?, normalmente busca protagonismo político. Ustedes me dirán, eso no necesariamente es así. Es así. Voy a demostrarlo con la historia. En el año 45, Betancourt llega por el golpe del 45 y Betancourt deja la República durante 11 meses sin generales ni almirantes. ¿Por qué? Porque hace una poda general. Sin embargo, Betancourt cometió un error y por eso en el año 48 los militares con los cuales habían logrado hacer esto, que eran militares de oficialidad media, encabezados por Marco Pérez Jiménez, les dan un golpe de Estado. En el año 59, Betancourt viene de regreso, gana las elecciones, viene en el 58, se encarga en el 59, sí, y Betancourt ahora sí aprendió la lección. Vuelve a hacer una poda general, pero esta vez, además de la poda, obliga a que las Fuerzas Armadas, los soldados, se ganen la charretera y los nuevos, las nuevas distinciones y los nuevos grados militares en el terreno de batalla. Y por eso a todo el mundo le sorprende, pero cuando yo lo digo, quedan atónitos. Entonces, ¿cuántos comandantes guerrilleros hubo? No más de 13. Y sin embargo, Betancourt les declaró una guerra tremenda. ¿Por qué? Porque Betancourt estaba depurando el ejército perejimenista que había heredado y estaba buscando que los tipos crearan su propia leyenda en el terreno de batalla. En Venezuela no solamente hace falta, la poda es tan grande que incluso hay que cambiar la denominación. Porque en cualquier país del mundo, Enrique Fernando, donde vean un uniforme verde, oliva, y vean unos soles, la gente puede llamar a la DEA. Imagínate tú los rayados que está el ejército, que hasta eso hay que cambiarlo, habrá que ponerle estrella. Entonces, un ejército sin faena militar se convierte en un poco gordo
con un promedio de talla de la alta oficialidad de 2XL y 3XL, mientras que los mejores ejércitos del mundo, su promedio de alta oficialidad, de talla de alta oficialidad, es hasta L. Se convierten en tipos que se hacen millonarios, gente que vive una vida que no puede justificar, gente que tiene amantes, todas con el pelo amarillo, por cierto, por doquier, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos bastante faena militar pendiente. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos adentro a la FARC, al ELN, a Hezbollah, ISIS, Hamas, alguna reminiscencia de los cubanos que se habían quedado por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Más el Tren del Agua y el Cartel de los Soles. Entonces, esa es una cuarta medida. Pero hay una última medida que con esto te dejo para que sigamos conversando. Esta última medida es importante. ¿Okay? Es volver a hacer del ejército algo tan profesional que podamos enterrar el legado chavista. Chávez creó la red y la SODI en un esfuerzo por controlarlo todo y evitar que le dieran un golpe de Estado. Y lo logró. Fíjate, supongamos, el que ve esto, el esquema militar era así, como una pirámide. Y Chávez lo que hizo eran las guarniciones. ¿Tú te Levántalo un acuerdas? poquito que no se ve. Levántalo un poquito que no se ve. Sí, ok. Siendo tu gobernador. Entonces, ¿qué hizo Chávez? Aplanó la estructura. Ok. Y impuso un esquema eminentemente cubano, Redis y Sodis, pero todas le reportan al jefe del comando del CEO, que a su vez le reporta directamente al oficial de mayor rango en la República, que es el presidente de la República. Es decir, Chávez antes de morir hizo del rango de comandante en jefe un rango operativo, lo cual era una locura, pero eso le permitió tener uniforme propio e insignias propias. Esa es la razón por la cual Maduro a veces se disfrazaba de militar, porque realmente era el más alto oficial activo de la República por la locura de Chávez. Pero de él sí también tiene derecho al uniforme militar, al mismo uniforme de comandante en jefe, de comandante en jefe de todas las fuerzas. Entonces, eso fue una barbaridad. Y una barbaridad, ¿por qué? Porque eso no es un cargo operativo. Y al convertirlo en un cargo operativo fue para tratar de ejercer un control férreo que evitara, junto con aplanar la estructura militar, que evitara que lo depusieran. En un nuevo ejército, el reto no debe ser que depongan o no a alguien, debe ser que puedan cumplir con el cometido de control territorial y garantizar la soberanía de la República. No pueden tener un acento político, sino que por el contrario, tienen que tener un acento de cuidado y de custodia de la soberanía nacional. Esa es la verdad. Qué interesante, Vladimir. Me parece bien interesante lo que estás planteando. Ahora, ¿qué mensaje? Porque yo entiendo los rangos y todo esto, estas aberraciones que han pasado. Pero yo quisiera que le enviaras un mensaje a los rangos menores que en su gran mayoría están en desacuerdo con lo que está ocurriendo, pero por enorme temor no se atreven a hacer nada, por lo menos hasta ahora. Entonces creo que Mira, este es un mensaje bien interesante, pero ¿qué esperanza le das a los que están en rangos más bajos? para allá voy, para allá voy. Pon atención. Este mensaje es para los comacates y ya después voy a dar otro mensaje importante. Fíjense. Primero, el 91, según un megaanálisis, el 92% de los venezolanos aborrece su Fuerza Armada. Cuando tú y yo estábamos en el Congreso, las grandes reservas morales de la República eran la Iglesia Católica y la Fuerza Armada. ¿Tú te acuerdas de eso? Todas las encuestas lo reflejaban. Correcto. Hoy en día, la Fuerza Armada venezolana es aborrecida. ¿Por qué? Y esto lo voy a decir
Esto es terrible tener que decirlo, pero lo voy a decir. La, la gente no le debe a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la de Chávez, no le debe sino humillación, ineficiencia, corrupción, droga, narcotráfico y además maltrato. Esa es la verdad. Entonces, pero, los que están rayados de verdad son los generales y almirantes. ¿Por qué? Porque nadie cree que ellos no sepan lo que allá adentro se hace. Ellos lo saben. Además, después de 6 depuraciones del ejército, del año 2000 para esta parte, los que quedan saben qué es lo que es. Ahora, este mensaje para los comacates. Fíjense, la República tiene que volver a erigir su Fuerza Armada partiendo de 3 piedras fundacionales. Los comacates, que son los jóvenes llamados a tener una formación diferente para posteriormente ascender de manera diferente y comportarse diferentemente. Lo segundo, los altísimos oficiales que están presos. De esos altísimos oficiales que están presos, hay 92 que fueron de los mejores de sus promociones. Oficiales gloriosos y que tienen que salir como héroes de la cárcel. Lo tercero, oficiales retirados, que fueron retirados de manera indebida, de manera humillante, y que están dispuestos a volver al servicio de la patria. Una Fuerza Armada nueva, con esos 3 componentes, es lo que necesita Venezuela. Y además con un nuevo ideario y un nuevo plan. Te lo voy a demostrar. Cada vez que yo digo esto, Enrique Fernando, hay 2 grupos de oficiales que se molestan conmigo. Los oficiales chavistas y los oficiales que aspiran a heredar, siendo opositores hipotéticamente o aliados de los opositores, o que han tratado de rodear a los opositores, los que aspiran a heredar el Ministerio de la Defensa en las mismas condiciones que esto, que existe actualmente. Pero te voy a decir quiénes son los que me aplauden, me buscan, me mandan mensajes, me mandan mensajitos con los familiares, etc. Me mandan mensajes los alfereces, los cadetes, los capitanes activos, los presos políticos militares y una gran cantidad de retirados que no solamente que me dicen que lo que estamos planteando es lo correcto, sino que el que se oponga a esto es porque lo que quiere es seguir la fiesta actual, corrupta, pero bajo una apariencia opositora. Por ejemplo, te lo voy a demostrar. Enrique, ¿tú sabías que hay 68 empresas del Ministerio del Poder Popular para la Defensa? No. No sabías, ¿verdad? Ok. Te voy a decir nada más. Tienen hasta su propia agencia de festejo. Están metidos en la explotación del gas, del petróleo, del oro, del coltán. Y pare usted de contar. 68 empresas. Entonces, cuando yo digo esas 68 empresas tienen que ser eliminadas o privatizadas, las que se puedan, porque la gran mayoría están corrompidas, hay empresas ensambladoras de vehículos, de baterías, de autopartes, todo en el piso. Bueno, esas 68 empresas no pueden, la única empresa con la cual se tiene que quedar el Ministerio del Poder Popular para la Defensa es Cabin. Nada más. Las otras 67 tienen que ser liquidadas o privatizadas. Entonces, cuando yo digo esto, ¿quiénes se molestan? Los que aspiran a manejar esas 68 empresas en un régimen opositor. Y déjame decirte que el régimen opositor o el sistema opositor, digamos, o el gobierno opositor que venga o el de transición, tiene que liquidar eso. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada no va a ser profesional mientras tenga esas empresas. Además, no lo va a permitir Eso no es gobernar. una fuente. Además, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la Fuerza Armada? Dime algo. ¿Qué tiene que ver el Ministerio del Poder de la Defensa con Seguro Horizonte? Nada. Con el gas,
con la explotación del oro. Adiós, cara, ¿qué es esto? Bueno, me estás describiendo el cartel de los Estos son una soles. pila de tipos que... Claro, hijo, es que, vean acá, mira, desde el momento en que lo hicieron unos tipos de negocio y Chávez en su delirio les dio una batalla ficticia que librar sin necesidad de ensuciarse el uniforme, que era ahogar de droga a los americanos, que era el enemigo, y hacerlo a través de una guerra asimétrica, es decir, una guerra encubierta, monopolizó, es el único estado en el cual el propio Estado monopolizó el negocio ilícito de la droga. Así es. En México está diversificado. Están los carteles y están también los militares mexicanos corruptos. En Venezuela, los carteles tenían que entrar por los militares corruptos. Entonces, fíjense bien, algo muy importante. Cada vez que yo digo esto, además digo que los Estados Unidos, particularmente el presidente Trump, así como acertamos al decir que no había manera que él pudiese devolver las tropas y la flota que había mandado sin actuar, asimismo digo que tiene que estar por actuar nuevamente. ¿Por qué? Porque el cartel, que fue la justificación para actuar, está intacto. Y mientras el cartel esté intacto, los americanos no pueden estar tranquilos. ¿Por qué? Porque sigue una guerra subyacente en contra de ellos y en contra de sus habitantes. Y si el cartel está activo, el mundo de la droga está en capacidad de recomponerse. Caramba, Vladimir, yo quiero agradecerte muchísimo tanto aporte a esa Venezuela buena que queremos ver nacer dentro de muy poco. Y a ustedes, queridos amigos, quiero agradecerles muchísimo y espero que hayan disfrutado de tanto aporte que este episodio ha tenido y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.